Muy buenas tardes, estudiantes de grado octavo. Es para mí un placer estar con ustedes una vez más conectados para compartir un poco más nuestros conocimientos en la asignatura de geometría. Bueno, hoy vamos a hablar sobre criterios de semejanza en los triángulos y cómo funciona esta parte de los criterios de semejanza. Quiero recordarles que para poder tener dominio de este tema, ya debemos haber comprendido lo que es una razón, lo que es una proporción. Temas pues que ya hemos trabajado en ocasiones anteriores. Entonces, bueno, hablemos entonces de los criterios de semejanza de triángulos. Para nosotros poder establecer semejanzas, primero vamos a definir qué es una semejanza. Nosotros hablamos de semejanza cuando hablamos de dos figuras que aunque en forma sean parecidas, sus medidas o sus tamaños no son exactamente los mismos. Entonces debemos entender que cuando hablamos de congruencia hablamos de igualdad, cuando hablamos de semejanza hablamos de un parecido, ¿listo? Entonces, a la hora de nosotros hablar de semejanza, vuelvo y repito, hablamos de figuras que aunque su forma es exactamente igual, sus medidas no son iguales. Pero para distinguir la semejanza entre los triángulos, nosotros pues hacemos uso de algunos criterios o algunas definiciones pues, que nos van a ayudar a esto. ¿Cuáles son esos criterios de semejanza de triángulo? Tenemos el criterio ala, tenemos el criterio que es ángulo, lado, ángulo, tenemos el criterio lado, lado, lado y tenemos el criterio lado, ángulo, lado. Sé que de pronto me van a decir, señor, pero son los mismos criterios que para congruencia. Sí, solo que en congruencia debíamos verificar que todas las medidas fueran exactamente iguales. En este caso, como las medidas no van a ser iguales, pues va a cambiar un poco el proceso para poder determinar la semejanza y es lo que vamos a ver a continuación. ¿En qué consiste el criterio ángulo, lado, ángulo? Bueno, dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales y el lado comprendido entre ellos es proporcional. Entonces, en este caso, pues tenemos un ángulo A, un ángulo B, acá tenemos un ángulo A' y acá un ángulo B'. Para verificar que este criterio se pueda cumplir, lo primero que vamos a hacer es verificar que el ángulo A sea igual a A' y que el ángulo B sea igual a B'. Y posterior a eso vamos a probar que los lados sean proporcionales, o sea que C sea proporcional a C'. Más adelante les explico cómo verificamos la proporcionalidad. Criterio lado, lado, lado. Bueno, en este criterio lo que hacemos es verificar que todos los lados sean proporcionales. En este caso, pues vamos a decir que cada lado con su correspondiente, ¿verdad? Deben ser proporcionales. Al yo decir que sean proporcionales, estoy diciendo que voy a establecer una razón entre esas correspondencias. Por ejemplo, el lado A es correspondiente a A'. Entonces lo escribo como una razón. A es A'. Igual al lado B, que es correspondiente con B'. Entonces lo escribo B es a B'. Y C debe ser correspondiente a C', entonces lo escribo como C es a C'. Cuando yo haga esto, si ustedes se dan cuenta que tenemos unas divisiones indicadas, al hacer estas divisiones, los resultados nos tienen que dar exactamente iguales. Si los resultados no nos dan iguales, entonces decimos inmediatamente que los triángulos no son semejantes. ¿Okay? Ahorita vamos a hacer unos ejemplos. Criterio lado, ángulo, lado. Bueno, este dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. En este caso, pues el ángulo B debe ser igual a B', o sea, deben tener la misma medida. Y A debe ser proporcional a A' y C debe ser proporcional a C'. Entonces miremos algunos ejemplos. Dice, razona si son semejantes los siguientes triángulos. Aquí tenemos dos triángulos y en ambos triángulos se ve que la forma es igual, pero la medida o los tamaños no son iguales, ¿cierto? Pero eso no nos basta para definir si ellos son semejantes o no. Para poder definir que sean semejantes o no, lo que debemos hacer es probar la proporcionalidad de los lados. En este caso, pues la proporcionalidad de los lados la vamos a definir haciendo razones con lados correspondientes. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Este lado de que mide 15 centímetros es proporcional o es correspondiente a este que tenemos acá.
Este lado que mide 10 centímetros es correspondiente con este que mide 15 centímetros. Y este que mide 12 centímetros es correspondiente a este que mide 18 centímetros. De este modo lo que podemos decir es lo siguiente. El lado mayor siempre va a ser correspondiente al mayor, el mediano con el mediano y el pequeño con el pequeño. Luego de hacer eso, lo que hacemos es escribir las razones. Entonces, por ejemplo, escribimos 12 sobre 18, porque ese es su correspondiente. Igual a 10 sobre 15, porque ese es su correspondiente. Igual a 15 sobre 22.5, porque ese es su correspondiente. Luego hacemos la división. 12 entre 18 da 0,66, 10 entre 15 da 0,66 y 15 entre 22.5 da 0,66. Como los tres valores son exactamente iguales, entonces decimos que estos triángulos son semejantes. Este es el símbolo de semejanza. Se puede escribir así o pueden hacer una sola ondita, como ustedes quieran. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, bueno, se nos están dando, en este caso, las medidas de los ángulos. Para hacerlo con las medidas de los ángulos, pues lo que debemos hacer es probar que todos los ángulos de los triángulos, de ambos triángulos sean exactamente iguales. En este caso, pues tenemos un ángulo que mide 100 centímetros, otro ángulo que mide 20 centímetros. Acá tenemos uno que mide 100, acá tenemos uno que mide 60. Para probar en este caso yo voy a hacer uso de la propiedad fundamental de los triángulos, que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre mide 180 grados. Entonces, lo que hago es escribir 180 menos 100 menos 60, o sea, los valores de los ángulos que tengo. Eso me da 20 grados. Entonces podemos ver que este ángulo que está aquí mide 20 grados. Si yo quiero hacer lo mismo, o si quiero probar lo mismo para el triángulo de abajo, hago el mismo proceso. 180 grados menos 100 menos 20, porque acá tenemos este como 20 grados. Al hacer esto nos da 60 grados. Entonces ya vemos que este ángulo que está aquí mide 60 grados. De esta forma ya probamos que los tres ángulos son iguales, por lo tanto los dos triángulos son semejantes. Siguiente ejemplo. En este vamos a hacer uso del criterio lado, ángulo, lado. De pronto a estas alturas usted me dice, enseño, pero ¿cómo sé yo qué criterio puedo utilizar? Bueno, la idea que nosotros lo que les puedo dar es que para saber qué criterio puedes usar, lo que debes hacer es verificar qué datos se te está dando en este ejercicio. Como en este ejercicio estás contando con dos lados y un ángulo, pues vas a hacer uso del postulado lado, ángulo, lado. Bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, vamos a mirar primero que los ángulos sean iguales. Aquí tenemos que este ángulo mide 65 y este también mide 65. O sea que ya probamos la igualdad de los ángulos. Nos faltaría probar entonces la proporcionalidad de los lados. Recordemos que cada lado tiene su correspondencia. Este lado es correspondiente a este que tenemos acá. Y este que está aquí es correspondiente a este que tenemos acá. Eso pues lo establecemos como una razón, ¿sí? Y es lo que tenemos acá. 7 sobre 17.5 y 8 sobre 20. Hacemos las divisiones. 7 entre 17.5 es 0.4 y 8 sobre 20 es igual a 0.4. Si ambas nos dan iguales, quiere decir que los lados son proporcionales. Y aquí de antemano se ve que los ángulos son iguales. Entonces, de esta forma ya podemos decir que ambos triángulos son semejantes. Bueno, chicos, esto era todo lo que quería compartir con ustedes en cuanto a la semejanza de triángulos. Es cuestión de practicar muchísimo, sobre todo la parte de la proporcionalidad. Recuerden que para que sean lados proporcionales, pues deben tener todos aquí la misma medida. No siendo más, les voy a dejar este videito pues para que lo vean cuantas veces sea necesario.
y también les voy a acompañar las diapositivas de la actividad de hoy. Entonces, nos vemos en otra ocasión y muchas gracias.